Un gusto, jóvenes, nuevamente saludarlos en esta nueva clase. Vamos a ver ahora cómo sacar el dominio y el rango de funciones racionales. Ya en clases pasadas estuvimos explicando un poquito más o menos de cómo es que usted puede hacer para sacar el dominio y el rango en funciones racionales, ¿no? Ya explicábamos también qué son las funciones racionales. Bueno, pues hoy vamos a tratar de explicar otros ejemplos de este tipo de funciones. Dice que hay dos formas de obtener el dominio y rango de una función racional. Bueno, la primera dice que es observando su gráfica, que es como lo explicábamos en la última clase, ¿no? Observábamos la gráfica donde estaba la asíntota de en la función y a partir de ahí construíamos el dominio y el rango. Y la otra dice que es igualando denominador con cero y despejando variables. Bueno, entonces con esas dos formas vamos a explicar cómo hallar el dominio y rango en una función racional. Nos dicen en los siguientes ejemplos escribir dominio y rango de las funciones. Ahí me aparece la primera función, 1 entre 3x menos 1. Bueno, nosotros ya explicábamos la forma de poder graficar este tipo de función. Acuérdese que se le daban valores a X y a partir de ahí comenzábamos a sacar los puntos o los pares ordenados para la gráfica. Pero hoy para ir avanzando un poquito vamos a mostrar automáticamente la gráfica, si usted quiere y creo que debe de hacerlo. Dele valores a X, menos 3, menos 2, menos 1, los valores que usted considere convenientes para ir formando los pares ordenados. Veamos cómo es la forma de la gráfica de esta función. Bueno, al graficar la función, miren, nos queda de esta manera. Ahí están, la gráfica de la función 1 entre 3x menos 1. Bueno, ¿cómo podemos saber nosotros el dominio? Acuérdense ustedes que el dominio representa a los valores de la variable independiente o la variable x, si usted le quiere llamar. Vamos a hacer un pequeño trazo y vamos a ver hasta dónde la gráfica se corta. Si nosotros hacemos un gráfico, miren, ahí la gráfica, pues ya de ahí ya nos pasa en más o menos 0.4, se mira por ahí, no es 0.5 total, sino que es antes de 0.5. Vale, hasta ahí topa la gráfica. Y luego, en esta parte de acá, la gráfica sigue ahí. Entonces, ese espacio en blanco que se mira, ese es parte, eso mejor dicho, esto no pertenece al dominio. Ese espacio en blanco que se observa ahí en la gráfica. Entonces, más o menos es 0.33 allá al resolverlo, o un tercio. Entonces podemos decir que el rango, mejor dicho, el dominio de las funciones van a ser todos los números reales, ¿sí? Eso significa RS, todos los reales, menos un tercio. O sea, va a tomar cualquier valor menos un tercio. ¿Qué quiere decir? Que en un tercio el denominador se vuelve cero. Y usted sabe que no se puede dividir entre cero porque es una parte indefinida. Va, entonces, esta es una forma de hallar el, el dominio. Trazamos una parte sombreada así y hasta donde llega la gráfica, ahí partimos y luego de ese punto otra vez volvemos a expresar una forma sombreada y hasta esa es parte del dominio. ¿Cómo hallamos el rango? Bueno, vamos a quitar esto. ¿Cómo hallamos el rango? Como el rango está relacionado al eje Y, les dije yo que al eje Y, o sea, al eje vertical, entonces lo que vamos a hacer, fíjese bien, es trazar otra vez unos cuadros, pero ahora ya no de una forma horizontal, como lo hicimos la primera vez, sino que de una forma vertical, es decir, de abajo hacia arriba, miren, y entonces la gráfica no pasa de cero. Viene desde el menos infinito y topa en cero. Ahí la gráfica de la función, podemos verlo otra vez. Mire aquí, esta gráfica de color rojo, cuando yo le doy ahí, pues no pasa de cero.
y luego la gráfica en Y vuelve a aparecer desde este punto, que prácticamente sería acercándose a 0, pero nunca lo toca. Entonces, este espacio en blanco que se mira ahí representa el valor que no está incluido en el rango y que prácticamente es un valor de 0, ¿sí? Porque nunca va a tocar el 0 en el eje Y. Entonces podemos decir que el rango van a ser todos los reales, ¿verdad? Porque viene del menos infinito hasta el infinito, pero hay un punto que nunca lo toca y ese es 0. Entonces el rango de la función van a ser los reales menos el 0. Vaya, esa es la forma gráfica en que se puede analizar el dominio y rango de una función. Haciéndolo mediante el análisis de la gráfica con ese sombreado que yo les decía. Vámonos al otro punto que dice que es donde se compara o se iguala con 0. Va, entonces, esa es la función. 1 sobre 3x menos 1 era la función que aquí me habían presentado. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para sacar el dominio de la función? Va, mire, es bien sencillo. El denominador, en este caso 3x menos 1, lo comparamos con 0. Pero no lo igualamos, sino que decimos que no es igual. Esta rayita sobre el signo igual significa no es igual. Entonces, ahí que estamos diciendo que 3x menos 1 no es igual a 0. Vamos a obtener entonces que los valores de x que no satisfacen en el dominio. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a despejar x. ¿Y cómo despejamos x? Lo despejamos tal como lo hacemos con una función normal. Entonces, ¿qué implica? El menos 1 lo pasamos al otro lado y me queda 3x no es igual a 1. Y este 3, como está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir y me queda igual, me queda 1/3. ¿Qué quiere decir? De que vamos a tomar en cuenta todos los valores de x menos el 1/3. O sea, ahí me dice que x, que son todo el dominio, ¿verdad? No es igual a 1/3. O sea, 1/3 no lo vamos a tomar en cuenta. Y si nosotros vemos la gráfica, mire, aquí está 0.5, pero esto pasa de 0.5, entonces se aproxima al 1/3. Entonces, el valor que me dé aquí, ese no está en el dominio. Y podemos hallar el rango también. Aquí está el dominio, los reales menos 1/3. ¿Y cómo encuentro el rango? Ese es más fácil. Mire, vamos a dividir el número que aparece acá entre el número que aparece a la par de la x. Esa división vamos a hacer. Vaya, pero aquí, si tiene una x, le pongo el valor que tiene aquí. En este caso sería 1. Pero si no tiene x acá, ojo con esto que estoy explicando. Si no tiene x acá, vamos a ponerle 0 y lo vamos a dividir entre el número que está a la par de la x. En este caso sería 3. Entonces, para hallar el rango, me queda 0 sobre 3. ¿Y cuánto es 0 sobre 3? Bueno, usted sabe que 0 sobre 3, pues es 0. Entonces, el rango van a ser todos los números reales menos el 0, que es el número que me da aquí. Esa es otra forma de poder encontrar el dominio y el rango de una función si no lo queremos hacer con la gráfica. Vamos a pasar entonces a otro ejemplo donde vamos a explicar uno similar al que acabamos de hacer. Tenemos esa función 1 entre 2x menos 4. Vamos a volverlo a hacer de la forma gráfica para que aquellos que no captaron la primera vez. La gráfica de 1 entre 2x menos 4 es eso. Si usted quiere hacerlo, pues hágalo dándole valores a x para formar los pares ordenados. Vaya, para hallar el dominio, vamos a trazar una sombra y donde corta o hasta donde llegue la gráfica, ahí lo detenemos. Mire, la gráfica llega hasta ahí. ¿En qué punto está marcando? Vemos que marca prácticamente en 2. Ahí se detiene, en 2. Y luego la gráfica vuelve a continuar en el eje X,
del 2 hacia el infinito. Quiere decir entonces que el rango de el dominio de esa función van a ser todos los números reales menos el 2. Este espacio en blanco que usted mira aquí, ese no se incluye en los valores del dominio, porque ahí es donde se corta esa gráfica. Ahí se desaparece, o en otras palabras lo podemos decir. Ese es el dominio, vamos a quitar esto y ahora vamos a analizar el rango. ¿Cómo analizamos el rango? Lo analizamos en el eje vertical. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una sombra del infinito, o sea, desde acá abajo, ¿verdad? Hasta donde topa la gráfica. Y la gráfica va a topar más o menos hasta aquí. Bueno, ahí se pasó un poquito y sigue en el dominio en esa parte de ahí. Entonces, el espacio en blanco que usted observa ahí es prácticamente cero, ¿verdad? En cero es donde la gráfica se detiene, miren, ahí la gráfica se detiene o se corta y continúa ya de cero hacia el infinito positivo. Podemos decir entonces que el rango de esa función es todos los reales menos el cero. ¿Por qué el cero no? Porque ahí la gráfica se desaparece, se acerca al cero, pero nunca lo va a tocar. Por eso se dice que este tipo de funciones son funciones asíntotas. ¿Qué quiere decir? Que se acercan a un determinado valor, pero realmente nunca lo llegan a tocar. Bueno, esto es de forma gráfica cómo podemos analizar nosotros el dominio y rango de la función. Si usted quiere, pues puede hacerlo también con un lápiz, ¿sí? Y aquí puede ver que esta línea, pues es la que me sirve de guía para determinar el dominio de la función. Si no quiere hacerlo con una sombrita como lo estamos explicando, puede hacerlo así. Y en el eje para hallar el rango, pues solamente traza una línea que corte al eje Y. Y en este caso se viene esta forma de acá. Y bueno, vemos que es prácticamente en cero. Ahí lo puede ver. Entonces, en cero. Por eso el rango se hace en base al eje vertical y el dominio se hace en base al eje horizontal. Pero hagámoslo de la otra forma. Vaya, para hallar el dominio de la función, les dije yo que vamos a comparar el denominador, lo vamos a comparar con 0. Entonces comparamos 2x menos 4 y ahora despejamos x. El menos 4 pasa al otro lado, queda 4. Y el 2, como está multiplicando, pasa a dividir, me queda 4 sobre 2. Por lo tanto, x no es igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que el dominio van a ser todos los números reales menos este número, como lo pusimos aquí. Y para encontrar el rango de la función, dividimos el número que está aquí. Si tiene x, ojo, si tiene x ponemos 1. Pero si no tiene x, como en este caso, pues ponemos 0. Y lo dividimos entre el número que está a la par de la x, que en este caso es 2. Entonces me queda 0 sobre 2. Y sabemos que 0 sobre 2 es 0. Por eso es que el rango decimos que son todos los reales menos el 0. Ahí están las dos formas de que podemos encontrar el dominio y rango en una función. Vamos a explicar otros ejemplos, o ya no lo vamos a hacer con la gráfica, sino me presentan esa función, mire, 3x entre x menos 2. Para hacerlo más rapidito, vamos a hacerlo comparándolo. ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar x menos 2 con 0. Esto lo hacemos para encontrar el dominio. Ojo, para encontrar el dominio comparamos el denominador con 0. Entonces nos queda x menos 2 diferente de 0. Despejamos x y al despejar x me queda que es diferente de 2. Quiere decir que el dominio van a ser todos los reales menos el 2. ¿Sí? Que es lo que me indica en ese despeje. Y para hallar el rango, bueno, dividimos. Ahora sí, miren. El número que está a la par de la x, ese lo dividimos entre el número que está a la par de la x acá. Entonces, ¿cuánto vamos a dividir? 3 entre 1.
Si aquí no hubiese estado el 0, no hubiese estado la x, entonces hubiéramos puesto 0 entre 1. Pero si está la x, entonces vamos a poner el número que está a la par de la x. Entonces el rango nos queda 3 entre 1 y sabemos que 3 entre 1 es 3. Entonces, ¿cuál va a ser el rango de la función 3x entre x menos 2? Van a ser todos los reales menos el 3, que es el que me indica en esta operación. En ese otro ejemplo nos dice que hallemos el dominio y rango de x menos 4 entre 3x menos 5. Vaya, para hallar el dominio, comparamos 3x menos 5 con 0. Entonces, nos queda que para el dominio, 3x menos 5 diferente de 0. Vamos a despejar x, ¿ya? El 5 pasa aquí, 3x diferente de 5 y el 3, como está multiplicando, lo pasamos a dividir, me queda x diferente de 5 tercios. Quiere decir entonces que el dominio de la función van a ser todos los números reales menos el número que me sale acá. Y ese es el dominio. Y para hallar el rango, ¿qué hacemos? Dividimos el número que está a la par de x acá entre el número que está a la par de x aquí y me queda 1 sobre 3. Y 1 sobre 3, bueno, es 0.33, pero yo lo quiero dejar así. Entonces el rango me queda todos los reales menos un tercio. Mire, así de fácil podemos hallar el dominio y rango de una función racional. Y ahora vamos con este último. Nos presentan 2x menos 1 entre 2x menos 3. ¿Cómo hallamos el dominio? Vamos a comparar el denominador con 0 y nos queda entonces que el dominio de la función es 2x menos 3 diferente de 0. Despejamos 2x diferente de 3 y el 2, como está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir y me queda que x es diferente de 3 medios. Finalmente podemos decir que el dominio de la función en ese caso van a ser todos los reales menos 3 medios. Es el único número que no cumple con las condiciones para ser parte del dominio. Y para hallar el rango, ya les dije, vamos a dividir el número que acompaña a la x en el numerador entre el número que acompaña a la x en el denominador y me queda en este caso 2 sobre 2 y sabemos que 2 sobre 2 es 1. Por lo tanto, el rango de esa función van a ser todos los números reales menos el 1. Bien, muchachos, esa es una forma sencilla de poder hallar dominio y rango de las funciones racionales, que también es un tema que se estudia mucho en el área de matemáticas y que más adelante pues seguramente lo vamos a utilizar cuando veamos otro tipo de función. Cabe mencionar que aquí solo hemos hecho con ejemplos donde el exponente de la x es 1. En la próxima clase vamos a ver qué pasa cuando el exponente de la x es 2, es 3, ¿ya? O una raíz, que también pueden aparecer dentro de algunos problemas. Nos quedamos entonces hasta acá. Gracias por su atención prestada y nos vemos la próxima clase.